Bueno, habíamos introducido el concepto de potencial vectorial magnético, dado que la divergencia de B era nula, podíamos introducir un vector potencial magnético A. Habíamos mostrado la expresión y para el caso de una espira, ese potencial vectorial magnético tenía, está pasando acá, un segundito, no estoy en presentación. Tenía esta expresión y lo que hicimos es reemplazar R mayúscula, o sea, la diferencia entre el punto de observación y el punto fuente, en la expresión de A. Obtuvimos este desarrollo en serie y decíamos que el primer término, como era una integral curvilínea del diferencial, un diferencial exacto, diferencial L' vector, eso era nulo, que era la contribución del monopolo, como por otro lado era de esperar. Por lo cual, el segundo término del desarrollo es lo que llamamos el término dipolar, y es el que nos vamos a ocupar, porque evidentemente si este término no es nulo, el resto va a aportar muy poco. Entonces nos vamos a concentrar en esta expresión. Esto es lo que es el segundo término del desarrollo, lo que está dentro de la integral sobre el contorno gamma, que es el contorno de la espira, es R' coseno alfa diferencial L vector. Ahora bien, este R' coseno alfa lo puedo escribir con el producto escalar entre el versor R y el vector R', ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, sin demostración, esa integral es igual a menos R, producto vectorial, la integral de ds', donde S es la superficie de la espira. Ahora bien, haciendo ese reemplazo, vamos a definir el momento magnético de la espira M, que es la corriente, por el vector de superficie de la espira. Por lo cual, el potencial vectorial de este dipolo nos queda la constante mu0 sobre 4pi, el momento magnético, producto vectorial con el versor R sobre R cuadrado. Ahora bien, este S, dijimos que puede ser una espira de cualquier forma y además no es necesariamente estar en el mismo plano, lo cual evidentemente complica la expresión para hacer este cálculo. Ahora, si la espira está toda contenida en un plano, en ese caso, S es simplemente el área de la espira en la dirección normal y la dirección que tiene es normal a la misma. ¿De acuerdo? Sí. ¿Lo ven? El módulo de el momento magnético para esta espira plana, o sea, el módulo es el producto de la intensidad de corriente por el área de la espira, la dirección, o sea, el versor normal es perpendicular al plano de la espira y el sentido va a ser la regla de la mano derecha, o sea, el sentido que circula la corriente. ¿De acuerdo? ¿Esto está claro? Sí. Sí. Bueno,
Entonces, tengo el potencial vectorial de este dipolo colocado en el origen de coordenadas. Este producto vectorial lo puedo escribir como m seno tita, digamos, y esto me queda en dirección phi, por lo cual para obtener el campo B del dipolo solamente tengo que hacer el rotor de la correspondiente, del potencial vectorial magnético. Haciendo esta cuenta de coordenadas esféricas se obtiene este resultado. O sea, el campo del dipolo tiene dos componentes, una componente radial y una componente en tita, o sea, en el ángulo de elevación. Estas serían las dos componentes que genera este dipolo magnético ubicado en el origen. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, sin demostración, de acá es una cuestión simplemente de trigonometría, de esta expresión se puede pasar a esta. O sea, tengo m escalar versor r en la dirección del versor r. R es el vector que apunta al punto en que yo quiero calcular el campo. Menos m sobre el módulo de r al cubo multiplicado por mu0 sobre 4pi. Eso me permite calcular la expresión vectorial del campo generado por el campo B generado por este dipolo. O sea, en este caso, esta espira está en el plano XY, el versor normal está en la dirección Z. Entonces, bueno, utilizando la expresión del dipolo, se pueden calcular los campos, el campo B, perdón, mejor dicho, en cualquier punto del espacio. ¿Está claro esto? Sí. Bien. La pregunta es por qué siempre calculamos, por ejemplo, en el caso de una espira, el campo sobre el eje Z. Digamos, siempre, y en física 3 habrán hecho lo mismo, se calcula sobre el eje Z y no se calcula en un punto, por ejemplo, por acá. ¿Alguna respuesta? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué? Puede ser ¿Por qué? ¿Perdón? por- porque sea mayor. Un poquito más fuerte, no te escucho. ¿Porque sea más corto? Mayor, más denso ¿Mayor en esa qué? zona. El valor, digamos, el módulo del campo. Claro, ¿por qué no lo calcularon nunca? O sea, ¿alguna vez calcularon un campo fuera del eje? ¿El eje Z? No, porque es difícil, ¿no? No, Ahí, hablaron dos al mismo tiempo. El problema es la complejidad matemática que lleva a calcular ese campo. Aquí está, digamos, la idea es, yo tengo mi espira y quiero calcular en un punto cualquiera fuera del eje Z. Bueno, el campo B sub ρ y B sub z generado por esta espira, expresándolo en coordenadas cilíndricas, tiene esta expresión. Bueno, estas integrales que aparecen acá, esta integral para B sub ρ es igual a esto, la de B sub z es igual a esto, y el tema es que esas integrales no tienen solución sencilla y se expresan en función de las denominadas integrales elípticas complejas.
O sea que el campo B sub ρ quedaría toda esta expresión, y K sub m y E sub m son las integrales elípticas complejas de primera especie y de segunda especie respectivamente. Por eso, evidentemente, nunca calcularon esto por una cuestión de complejidad matemática. ¿Se dan cuenta? Sí. Lo que complica enormemente la cuenta es expresar la distancia. Es expresar lo que está en el denominador. Digamos, a cuadrado más z cuadrado más rho cuadrado menos 2a rho coseno tita a la un medio. Eso es lo que complica a la un medio en un caso y al cubo en otro. Eso es lo que complica enormemente la cuenta. Entonces, por eso hay que recurrir a estas funciones, y por eso, evidentemente, este es un tema que generalmente ni se trata. Bueno, volviendo a nuestro dipolo, las componentes B sub z y B sub ρ para esta espira a una distancia r mucho mayor que el radio de la espira, del cálculo que les mostré en la diapositiva anterior, B sub ρ y B sub z para r mucho mayor que a están dados por estas aproximaciones. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, si ahora, en vez de utilizar estas cuentas sofisticadas, voy al modelo de dipolo que acabamos de plantear, el campo del dipolo estaría dado por esta expresión. Perdón. Ahí. Por esta expresión que está acá, donde m está en la dirección z. Bueno, en este gráfico se puede ver b sub z en función de z. La curva azul es con la solución exacta, o sea, con las integrales elípticas, y la curva esta naranja, no sé qué color es la aproximación con el B del dipolo. Y se puede, lo mismo para B sub z ahora en función de ρ, la solución exacta y la solución, perdón, la solución exacta y la solución aproximada. Y se puede concluir. Que cuando Z es grande son prácticamente lo mismo. Exactamente. Cuando z es grande o ρ es grande, las soluciones prácticamente se superponen. El problema existe cuando estoy cerca de la espira. Ahí, evidentemente, la aproximación es mala. Pero cuando estoy lejos, además hemos dicho que evidentemente el modelo este de dipolo valía solamente para R mucho mayor que A. O sea, estamos diciendo que estoy por acá. ¿De acuerdo? Ahí la aproximación funciona muy bien. ¿Se entiende? Clarísimo. Bien. Supongamos una espira sobre el eje Z, la expresión clásica de la espira. Esta que está acá. Pongamos Z igual a 5 radios. O sea, con esta expresión, calculando en 5 radios, me queda este valor. 0.00377 mu 0 I sobre A. Ahora, utilizo la aproximación del dipolo y me queda este valor. Si yo comparo esto con esto, la diferencia, el error relativo es del 6%. ¿Lo ven? Sí. O sea que esta expresión del dipolo es una herramienta muy poderosa. O sea, me permite calcular el campo B
en una forma sencilla, mucho más sencilla, digamos, que de las otras formas. Ahora bien, yo tengo una espira por la que circula una corriente o un imán permanente. Si tienen el mismo M de los materiales magnetizables, vamos a hablar enseguida, si tengo el mismo M para los dos, los campos son indistinguibles. O sea, yo me paro por acá, el campo B que genera este imán permanente y el campo B que genera esta espira son exactamente iguales. Si los momentos magnéticos son iguales, los campos no puedo diferenciarlos. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, nadie dijo nada, pero si yo comparo la expresión del campo generado por un dipolo con el caso del dipolo electrostático, fíjense, ¿son parecidas? sí, Son exactamente, prácticamente iguales. O sea, obviamente en el magnético aparece M, en el eléctrico aparece P, acá aparece en el numerador mu0, en el eléctrico aparece en el denominador epsilon 0, pero el resto es igual. 2 coseno tita en dirección radial más seno tita en tita sobre R cubo. La misma forma en las dos expresiones, tanto para el dipolo eléctrico como para el dipolo magnético. ¿De acuerdo? perfecto. Bien. Dejamos el dipolo de lado un segundito. La fuerza que se ejercía sobre un conductor que transportaba una corriente estaba dada por esta expresión, que venía de la ley de Lorentz. Ahora bien, si yo tengo un circuito cerrado, o sea, una espira, y además el campo B es uniforme, o sea, si el campo B es uniforme, yo lo puedo sacar fuera de la integral y me queda la integral curvilínea de diferencial L. ¿Y esto cuánto valía? La longitud de la curva. No, cero. Estoy haciendo, es la Ah, misma sí, sí, integral que aparecía en el monopolo. Sería la longitud de la curva si no fuera vector. ¿De acuerdo? sí, sí, Entonces, esto es cero, por lo cual, evidentemente, la fuerza ejercida sobre una espira en un campo uniforme es nula. Obviamente, si el campo B depende por ejemplo, de la distancia, ahí la cosa cambia, porque entonces, evidentemente, este B no va a poder salir de la integral y entonces va a ser distinto el valor que tenga sobre un lado que sobre el otro. ¿De acuerdo? Ahora bien, tengo esta espira en presencia de este campo B. La fuerza que aparece, vamos a analizar la fuerza en cada lado, evidentemente en este lado y en este lado, B es paralelo a DL. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? sí, Por lo cual, el producto vectorial es nulo. O sea que eso me lleva a que solamente va a haber fuerza sobre el lado superior y el lado inferior. ¿De acuerdo? Sí. Esta fuerza entrando a la pantalla y esta fuerza saliendo de la pantalla. ¿De acuerdo? sí. Bien. ¿Qué va a producir esto? ¿Desplazamiento de la espira? Una ¿O rotación. qué? Una rotación. Aparece una cupla sobre la espira. Bueno,
la cupla era R vector F, entonces tengo que hacer esta es la distancia al origen de coordenadas y esto es la distancia para el otro lado. Entonces hacemos esa cuenta. J, o sea, sobre el eje Y, W sobre 2 es esta distancia, producto vectorial con la fuerza magnética 1. Más, en este caso es menos porque la distancia es negativa, menos JW sobre 2, producto vectorial con la fuerza magnética 2. Bueno, haciendo la cuenta, me queda esto, y la cupla resulta ser K por ILW vector B. ¿Y qué era ILW? L por W, W, L. ¿Qué es W por L? El área de la espira. El área de la espira, y lo estoy multiplicando por la corriente. El área de la espira por la corriente, ¿qué era de la espira? El módulo de la cupla. El módulo del momento, Perdón, del no, momento el magnético, quise momento decir. magnético, el momento Sí. magnético M. Entonces, el momento magnético M, o sea, la dirección va a ser en K, esto es el módulo de M, por lo cual me queda el momento magnético está perpendicular a la espira y perpendicular a B, por lo cual hay una cupla que aparece en la dirección, como se ve acá, menos X. O sea que la cupla que aparece cuando yo coloco un dipolo magnético en presencia de un campo, B es M vector B. ¿De acuerdo? ¿Puedes repetir qué era N y M, perdón? Ahí te escuché con mucho eco. ¿Puedes repetir? ¿Podés repetir qué es N y M? M minúscula es el momento magnético y N mayúscula es la cupla. ¿De acuerdo? El torque. Perdón, ¿decís N minúscula o M minúscula? M minúscula, esta que está acá. Este es el momento magnético, esto que está acá. Y L por W. ¿De acuerdo? ¿Lo ves o no? Perfecto. Y N, o sea, estábamos calculando la cupla. Y nos da que la cupla es el momento magnético, producto vectorial, el campo B. O sea que la cupla es M vector B. Para este caso, la cupla dio en dirección menos X, sentido menos X. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, en síntesis, en magnetostática tenemos dos ecuaciones, la ley de Ampère y el teorema de Gauss. Bueno, y la fuerza de Lorentz. Teníamos, comparado con la electrostática, de ρ de t era 0 en electrostática, de j de t es igual a 0 en magnetostática. De la ley de Coulomb salió la ley de Gauss, y de la ley de Biot-Savart sale la ley de Ampère. Y en el caso electrostático, el rotor de E era 0 y acá divergencia de B era igual a 0. Bueno, con esto terminamos esta presentación. Vamos a la siguiente. Un segundito que cierro esto.
Disculpa, ¿puede ser que no esté subida esta presentación? ¿Perdón? ¿Puede ser que no esté Está subida a pu- campo la presentación? eh, creo que sí, pero igual, digamos, lo verifico. Ahora después cuando tengan el práctico, verifico si no se la subo. Pensé que la había habilitado. A ver, esperemos un segundito. A ver si lo puedo habilitar rápido. Ah, no la subí. Ahí está. ¿Ahora la pueden ver? Sí, gracias. No, por favor. Bueno, vamos. La idea es, digamos, en todo material magnetizable tengo un electrón, por lo menos girando alrededor de un núcleo, por lo cual ese electrón girando alrededor del núcleo se comporta como un dipolo magnético, o sea, tiene un momento orbital electrónico, y a su vez cada electrón tiene un momento magnético debido al spin. O sea, estos dos momentos se suman, dándome que cualquier átomo lo puedo representar como si fuera una espira, con su correspondiente momento magnético resultante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, este es un modelo obviamente hiperclásico del magnetismo, o sea, la explicación última es cuántica, no es clásica. Pero bueno, para los fines que nos interesa, esto alcanza y sobra. Entonces, la idea es que yo tengo un material magnetizable, lo puedo pensar como un conjunto de espiras con sus momentos magnéticos orientados al azar. ¿De acuerdo? O sea, esto está sujeto al movimiento térmico, por lo cual esos momentos magnéticos no se alinean y no tengo un campo B resultante. Es prácticamente el mismo modelo que usé en electrostática para explicar la polarización. En electrostática fue con los momentos P dipolares atómicos y acá son los momentos magnéticos. ¿De acuerdo? ¿Entiende la idea? Sí, sí, se entiende. Bueno, ahora cuando aplico un campo B sobre el material, aparece una cupla, como vimos recién, M vector B, y estos momentos magnéticos van a tender a orientarse con el campo exterior. ¿De acuerdo? Sí, Por lo cual, el material tiende a orientarse y a generar un campo. Y yo sumo la contribución de todos estos M's, van a generar un campo, así como en electrostática fue el campo de polarización, acá va a ser el campo de magnetización, el B sub M. Obviamente, en todo momento, la agitación térmica juega en contra y trata de desalinearlos, o sea que es un balance entre el campo aplicado
y la agitación térmica y la temperatura que está el material. Entonces vamos a ver un poquito cómo es el cálculo de este B sub M. Es muy paralelo a la construcción que hicimos en electrostática con polarización, muy paralelo. En electrostática definimos el vector P mayúscula, polarización por unidad de volumen. Acá voy a definir el vector M mayúscula, momento magnético por unidad de volumen, en un diferencial de volumen determinado. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, por lo cual, si yo puedo calcular el vector A de un volumen, de un cuerpo magnetizable, el campo B va a ser el rotor de A. Con esta definición, lo mismo que hicimos en polarización, la definición de P me permitió calcular el diferencial de P minúscula en electrostática. Acá la definición de M, como de diferencial M minúscula a diferencial de volumen, me permite escribir el diferencial de M de estos dipolos magnéticos como M mayúscula diferencial de volumen. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, el A del dipolo era el que teníamos recién en la presentación anterior, y esto pongo con el vector R mayúscula. Evidentemente los dipolos ahora no están en el origen, están en el volumen este. Tengo el vector R', que se va a mover sobre el volumen que tiene las fuentes, y el vector R, que va a ser en el punto de observación. Entonces, como siempre, R mayúscula es el módulo de R menos R'. O sea que la expresión del dipolo de A queda de esta forma. El diferencial M lo reemplazo por M mayúscula diferencial de volumen, y entonces el A producido por este cuerpo va a ser un sinuso de 4pi, la integral sobre el volumen de M vector R sobre R cubo, diferencial de volumen. ¿De acuerdo? ¿Se entiende o no? Sí, sí. Bien. Procesando esto, no voy a hacer los detalles, llego a esta expresión. Digamos, no lo hago por un problema de tiempo, nada más. La idea es que si yo comparo esta expresión con el A generado por una distribución de corrientes en volumen y en superficie, comparo esto con esto, insisto, en polarización comparamos la expresión que llegábamos del potencial con el potencial generado por una distribución superficial de carga y una distribución volumétrica. Y acá estoy haciendo lo mismo con las corrientes. Quiere decir que me va a aparecer una J de magnetización, que va a ser el rotor de M, y una J de superficie de magnetización, que va a ser M vector N. ¿Se entiende la idea? Sí, o sea, esto nos va a servir para calcular lo análogo a lo que sería el campo generado por las cargas de polarización. Lo que quiero es calcular el B generado por este cuerpo magnetizado. Ok. ¿De acuerdo? Para eso
hacemos este modelo equivalente. Entonces, la idea es que yo tengo un cuerpo magnetizado y aparecen entonces una distribución, una J, que es rotor de M, y una J de magnetización en la superficie, que es M vector N. Supongamos que tengo el vector magnetización en esta dirección, el espesor de esta lámina de material es E, por lo cual, como se puede ver ahí, esta corriente se cancela con esta corriente, ¿de acuerdo? Y lo mismo va a pasar acá y acá, y acá y acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Por lo cual, lo que me queda es solamente lo que está en la superficie. ¿Sí? sí, Y eso era M vector N. Si yo tomo una de estas espiras, que tiene un área A, el momento magnético de esta espira sería M por A por el espesor. Esto era magnetización por unidad de volumen. O sea, tengo que multiplicarlo por el volumen este que estoy considerando. ¿De acuerdo? Y por otro lado, el momento magnético era la corriente por el área. Si yo igualo estas dos expresiones, me queda que M no es otra cosa que la corriente sobre E. Y eso, corriente por unidad de longitud, es una J de magnetización de superficie, o sea, esta que circula por acá. ¿De acuerdo? sí, Bien, si yo tengo una magnetización uniforme, entonces todas las corrientes internas se anulan entre sí y solamente me va a quedar una corriente en superficie. Esta y esta. En la parte superior e inferior no hay por la dirección de M y la dirección de la superficie, del versor normal. En cambio, si el M no es uniforme, ahí sí va a aparecer, además de la de superficie, una J sub M en el volumen. ¿De acuerdo? Muy similar al caso electrostático, cuando el P era uniforme o cuando no era uniforme. ¿De acuerdo? ¿Ven el paralelo? sí, Un punto importante, una corriente libre, o sea, una J, es un flujo de electrones, o sea, de portadores o de iones, y produce disipación. En cambio, las corrientes de magnetización son corrientes microscópicas, por lo cual son no disipativas. ¿De acuerdo? O sea, estas corrientes de magnetización no producen disipación en el material. Profe, una pregunta. Sí, Entonces, las corrientes que vimos recién no son las corrientes de Foucault. no, no tiene nada que ver con la corriente de Foucault. Las corrientes de Foucault van a aparecer cuando yo tengo un campo magnético variable en presencia de un conductor. Y eso es dinámica, estamos en estática. Acá el Perdón. B es corriente continua, o sea, no cambia en el tiempo. La corriente de Foucault la vamos a ver después, sí, en detalle. Pero en este caso, las corrientes de magnetización no tienen nada que ver con Foucault. Y en dinámica tampoco es otra cosa. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Está claro? Bueno, vamos ahora
a considerar una barra cilíndrica con una magnetización M en la dirección del eje Z. ¿De acuerdo? O sea, un imán permanente. Bueno, las J de magnetización de superficie va a ser M vector N. O sea, MK versor producto vectorial con K. O sea, en las tapas, M es paralelo a la dirección normal, por lo cual la J de magnetización en superficie en las tapas es nula. Solamente va a haber una corriente de magnetización en la superficie lateral. ¿De acuerdo? Esa que está ahí. ¿Entiende? Sí, sí. Siempre dice, sí, sí, el mismo, me parece. Digamos, ¿el resto está allí o no? ¿Entiende algo o no? Sí. Bueno, Tenemos la voz entonces, parecida. no, yo los Sí, veo sí, acá sí, quien claro. habla, así que, digamos, bueno, entonces, la idea es la siguiente. Este imán permanente con la J de magnetización en superficie lo puedo pensar como un solenoide, ¿sí o no? Sí. Bueno, un solenoide lo calculamos la clase pasada, el campo generado sobre el eje Z adentro del solenoide está dado por esta expresión. Para un solenoide de longitud L, acá tengo esta barra de longitud L, este imán cilíndrico de longitud L, el B sub Z está dado por esta expresión. Todo esto es geometría, el radio A es el mismo, L la longitud, como dijimos, del solenoide o del imán, y acá tengo N por I. O sea, número de espiras por unidad de longitud por la corriente. Y eso lo dijimos en la clase pasada. ¿Qué era N por I? En función de J. Corriente por unidad de longitud. ¿Ninguna idea? Y es J como una. superficial puede ser ¿Cómo, perdón? la densidad de corriente. La densidad de corriente, exactamente. Eso es lo que tengo acá. N por I es la densidad de corriente. Por lo cual, entonces, N por I lo puedo reemplazar. N por I sería el módulo de J y eso es el módulo de M. O sea, la misma expresión, pero reemplazo NI por el módulo de M. Y el campo va a ser el mismo. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué les parece? ¿Se entendió? Sí. Se entiende. Bueno. Ahora, cuando estoy lejos, porque esa cuenta que hicimos es el campo adentro del imán. Cuando estoy por acá, o sea, para R mucho mayor que L, ahí le puedo aplicar el modelo del dipolo, donde este M sería pi a cuadrado, o sea, la superficie de la tapa, por L, por M, en la dirección del eje Z. Entonces, esta es la expresión del dipolo que vimos recién, reemplazando para un punto sobre el eje Z
alejado del imán, este sería el campo que genera, o sea, mu0 sobre 2pi por m sobre z cubo. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Supongamos que tengo un imán de neodimio boro-hierro o niobio hierro-cobalto, son imanes intensos, que producen campos intensos. Este imán genera medio Tesla de campo, tiene estas dimensiones, 1,2 centímetros de diámetro por 1,9 centímetros de largo. Bueno, esto como vimos lo puedo pensar como una J de magnetización y la idea es, para generar una densidad de flujo magnético de medio Tesla, ¿qué es más fácil sobre la tapa superior? ¿Hacerlo con un imán permanente o con un solenoide? ¿Qué les parece? Con un solenoide. Con un solenoide. Bueno, te gusta gastar corriente. Para el caso del solenoide, esta sería la expresión, para que esto sea medio Tesla, despejo la corriente, ya me estoy parado sobre la tapa, despejo la corriente, me da esta expresión, y entonces si tengo una espira, para generar medio Tesla necesito 15.856 amperes. Si en cambio le pongo 1000 espiras, necesito 15,86 amperes. ¿Seguís pensando lo mismo? No, no, ahora no. Bueno, o sea, es mucho más sencillo, evidentemente, un imán permanente que un electroimán. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí. Bueno. Entonces, la idea es que, igual que en electrostática, el campo total va a ser el campo aplicado para magnetizar el material más el campo magnético generado por el propio material. Entonces, teníamos la ley de Ampère. Vamos a hacer un paralelo con lo que hicimos con la ley de Gauss. Rotor de B igual a mu0J. Pero estas son todas las J posibles, habidas y por haber. Por lo cual, en el caso de que haya un material magnetizable, J, le tengo que sumar la J de magnetización. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ahora, la J de magnetización era el rotor de M. Lo reemplazamos, reagrupo y me queda que este paréntesis depende solamente de las J libres, o sea, de la J que yo hago circular por el material. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bueno, por lo cual a ese paréntesis le vamos a dar obviamente un nombre y lo vamos a llamar vector H, que es la intensidad de campo magnético. O sea, H, así como definimos el vector D en electrostática, epsilon 0 E más P, H es B sobre mu0 menos M. En el caso electrostático quedaba más P porque
la ρ de volumen era menos divergencia de P. Acá J de magnetización es rotor de M directamente. Por eso la diferencia de signo. Este vector H solamente depende de las corrientes libres. O sea, la unidad de H es el amper sobre metro. De manera que la ley de Ampère para H queda rotor de H igual a J. Entonces, tenemos la definición de H. Si tomo divergencia miembro-miembro, divergencia de H sería divergencia de B sobre mu0 menos divergencia de M. ¿Esto cuánto va a la divergencia de B? 0. 0. Por lo cual la divergencia de H es menos divergencia de M. Entonces, en el vacío tenía rotor de B igual a mu0J, divergencia de B igual a 0. En el caso de un medio magnético, magnetizable, tengo rotor de H igual a J, divergencia de H igual a menos divergencia de M. Algo parecido pasaba en polarización con el tema de la rotor de D. ¿Se acuerdan? Si el M tiene simetría, si es uniforme, la divergencia de M va a ser 0. Entonces ahí puedo decir que H es el vector que voy a usar en presencia de medios magnéticos y B en el vacío, ¿de acuerdo? Perfecto. Bien. Entonces, tenemos la ley de Ampère, rotor de H igual a J, en forma integral, la circulación de H en la curva C es el flujo de J en la superficie, o sea, la corriente encerrada. Precisamente el símbolo del IEEE es por la ley de Ampère. Bien. Ahora, la idea, volvemos al paralelo con polarización. Yo puedo suponer, o sea, yo tengo que aplicar un campo B para magnetizar un material. O sea que de alguna forma esa magnetización depende del campo que yo aplique. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Sí, sí. Sí. Es la misma idea. Para polarizar un material, yo necesitaba aplicar un campo externo. Entonces, como no sabía cómo era la relación entre P y E, supuse una relación lineal. Ahora me está pasando lo mismo entre M y H. Yo voy a suponer, sé que hay una relación entre M y H. ¿Por qué H y no B? Porque H depende solamente de las corrientes libres, de las que yo hago circular, en el bobinado o en lo que fuera. Por lo cual, lo que voy a plantear es que M es la susceptibilidad magnética, en el caso electrostático era la susceptibilidad eléctrica, por H. Hay una relación ¿Planteas eso lineal por un tema de entre M y facilidad? H. Planteo eso porque no conozco esa relación. Esa relación no viene del electromagnetismo, viene de la teoría de los materiales. ¿De acuerdo? Así como vimos que esa relación podía ser no lineal, podía ser una matriz, o sea, un tensor, acá puede pasar exactamente lo mismo. Lo más sencillo es plantear una relación lineal, pero obviamente no todos los materiales magnetizables siguen esa relación lineal. ¿De acuerdo? Claro, ok. Entonces, siempre lo más sencillo, la primera instancia es algo lineal. Para complicarme la vida, después tengo tiempo para agregar más términos, para, digamos, hacerlo lo más complejo que quieran, pero digamos, siempre hay que empezar por lo más sencillo. Entonces, esta susceptibilidad magnética, como este número, esto es un valor adimensional,
sea, M y H tienen las mismas unidades, amperes sobre metro. ¿Por Y qué lo no le mismo que definiste con antes. el... Perdón, una consulta. ¿Por qué no le definiste con el B en vez de con el H? O sea, porque en la parte Porque eléctrica lo habíamos hecho con... el B depende de tanto de las corrientes que yo hago circular como de las corrientes de magnetización. H solamente depende de las corrientes libres, las que yo hago circular. ¿De acuerdo? Pero en el caso electrostático no pasaba que dependía también del E. En el y caso el E del también. electrostático lo hicimos depender de E, y ese E dijimos que dependía tanto del campo eléctrico aplicado como del campo interno. Acá lo hago depender directamente de H. Está bien la observación. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Sí. Ahora, lo mismo que antes. Si G sub m es una escalar, el medio es un denominador isótropo. En cualquier dirección que yo me mueva, vale lo mismo. Si no ocurriera eso, es un medio anisótropo. Y si G sub m no es función de la posición, es un medio homogéneo. Si depende de la posición, es un medio inhomogéneo. Por lo cual, tenemos también un medio magnético lineal, isótropo y homogéneo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, tenemos H, la definición de H. La magnetización se debe a la respuesta microscópica del material al campo H. O sea, el material se va a magnetizar. Es una respuesta, se generan las corrientes de magnetización que dijimos que son en este modelo de los dipolos magnéticos que componen el material. Ahora bien, despejando B de acá, me quedaría mu0 H más M, reemplazo M por la relación constitutiva, me queda esto, y a mu0, 1 más G sub M, lo voy a llamar la permeabilidad del material, y me queda la relación B igual a mu por H, que es la relación constitutiva entre B y H. O sea, B, como dijimos, se debe a las corrientes macro y microscópicas. H solamente a las corrientes macroscópicas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, perfecto. Entonces, la mu se mide en Henry sobre metro, y si divido por mu0, o sea, la relación constitutiva ahora es B igual mu por H, la de electrostática era D igual a epsilon por E. Estas dos relaciones constitutivas van a ser fundamentales para más adelante. Pero digamos, D igual epsilon por E era electrostática, B igual mu por H era ahora es magnetostática. Si divido por mu0, tengo el mu relativo, igual que tenía el epsilon relativo en electrostática. Entonces ahora en el mu relativo hablamos de un valor numérico, sin unidades, adimensional. El mu absoluto tiene unidades, Henry sobre metro. La relación constitutiva es B igual mu absoluto por H, igual que D igual epsilon absoluto por E. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bien. Entonces, en este eje tengo B, en este eje tengo H. Y un solenoide. En el caso de un solenoide con vacío, en el núcleo, la relación constitutiva es mu0H. B es mu0H. Ahora, si yo le pongo un núcleo, ahora B va a ser mu por H. O sea, mu0 por H más mu0 por M. Esto es lo que aporta el material, el M. La magnetización de este núcleo. ¿De acuerdo?
Por lo cual, evidentemente, para la misma corriente voy a tener un B mucho mayor. Con núcleo que sin núcleo, ¿de acuerdo? Ok, sí. Bueno, ahí estaría lo mismo que está puesto en el gráfico, un poquito más detallado. Bueno, y así como en electrostática teníamos condiciones de contorno, también las voy a tener en magnetostática, para lo cual, para poder deducir las condiciones de contorno en electrostática, usé las dos ecuaciones que tenía. Digamos, la ley de Gauss y el rotor de E igual a cero, la circulación de E igual a cero. Ahora voy a usar las que tengo en magnetostática. El flujo de B en una superficie cerrada es cero y la circulación de B es mu0I. Bueno, tengo una superficie, como antes, de separación entre los dos medios, con mu1 y mu2. Tomo este cilindro de altura delta H y el área de las tapas delta A, y voy a calcular este flujo a través del cilindro. Evidentemente, en la superficie lateral, cuando delta H tiende a cero, ese flujo tiende a desaparecer, por lo cual directamente voy a considerar el caso de delta H tendiendo a cero, y lo que me va a quedar es el flujo por las tapas. O sea, B2 en la dirección normal, por el área de la tapa, más B1 escalar normal por la superficie de la tapa. Este B1, la normal, va en dirección contraria, por lo cual me quedaría B2 menos B1 igual a 0, por lo cual lo que resulta es que B2 normal igual a B1 normal. ¿De acuerdo? Perfecto. O sea, circulen o no corrientes por la interfase, por esta interfase, las componentes normales del campo B, las normales, son continuas. Ahora, si yo reemplazo por la relación constitutiva mu por h, vemos que el h normal no es continuo, tiene una discontinuidad. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, tengo la definición de B, lo que acabamos de ver del B normal. Si reemplazo en esta expresión en función de la definición de H, me quedaría esto. Reagrupando, veo que el salto en H de la componente normal es menos el salto en la magnetización. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos ahora a la otra condición de contorno. Tengo esta superficie, tengo la corriente J que circula por la misma. Supongamos que el espesor es E, este es el diferencial de superficie con su normal, de manera que ds sería dl por E. O sea, el dl es este diferencial de longitud perpendicular a la dirección de J. O sea, este dl es perpendicular a la dirección de J. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular el diferencial de corriente sería J escalar ds, este ds que está acá. Y eso lo puedo escribir como J escalar E diferencial L, esto que escribimos acá, y en el límite para E tendiendo a cero,
eso tiende a ser la J superficial. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, la otra ecuación que tengo para la magnetostática es Ampère para H. Tengo la superficie de separación, coloco esta trayectoria rectangular para hacer la circulación. Entonces voy a calcular esta circulación y el límite de delta H tendiendo a 0. Por lo cual me va a quedar H2 escalar dl menos H1 escalar dl, porque el sentido de circulación es contrario al de H2. Me queda H escalar dl es el H tangencial. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ser igual a la corriente. La corriente es el flujo de J, pero como lo vimos en la diapositiva anterior, eso lo puedo escribir como J delta H delta L, y en el límite delta H tendiendo a 0, eso va a transformarse en la J de superficial. Por lo cual, lo que dice la condición de contorno es que H2 tangencial menos H1 tangencial es igual a la J de superficie. Vectorialmente es N, la normal exterior, producto vectorial con H2 menos H1 igual a J sub S. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, entonces tengo dos condiciones de contorno. B1 normal igual a B2 normal, el salto de H es J de superficie. Y estas eran las electrostáticas. Fíjense que son casi la otra cara de la moneda. Acá los E tangenciales eran continuos, acá son los H tangenciales, son discontinuos. Los D normales eran discontinuos, si había error superficial, y ahora los B normales son continuos. Estas condiciones de contorno son fundamentales y las vamos a usar durante toda la materia. A pesar de que fueron deducidas en condiciones estáticas, después vamos a ver que aún en condiciones dinámicas siguen siendo válidas. Así que esto lo tienen que saber mejor que su DNI. Bueno, supongamos que tengo un campo magnético y un material, este que está acá, de alta permeabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar con el campo acá adentro? Supongamos que eso es un cilindro que tiene un espesor, tiene este espesor, como dijimos, de un material de hierro, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con el campo aquí, en el interior del cilindro? ¿Es cero? El cilindro es hueco, dijiste. Claro. No, no es cero. ¿Cómo? Miren el Digo, dibujo. ¿Es cero? No. O sea, aquí afuera hay una densidad de líneas importante. O acá, o acá, o a cualquier punto que yo me pare del exterior, tengo una densidad de líneas de campo magnético. ¿De acuerdo? O sea, lo cual me está indicando un nivel de B. Aquí adentro tengo una sola línea. Eso me está indicando que el nivel de B es muy inferior a lo que está afuera. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? sí. Bueno, cuando yo tengo un material de alto mu, las líneas de B tienden a pasar por donde el mu sea mayor. O sea, tienden a pasar por el material magnetizable. ¿De acuerdo? O sea, un material de alta permeabilidad magnética hace que las líneas
de B tiendan a pasar por él. Por lo cual, evidentemente, entre el mu0 del vacío y el mu del material, prefieren pasar por el mu del material. Pero eso no significa que no haya campo acá adentro. Va a ser mucho menor, pero hay campo. ¿De acuerdo? O sea, Matemáticamente, ¿por qué es eso? ¿Perdón? O sea, matemáticamente, ¿por qué es eso? Por eso, porque B es mu por H, digamos, a cuanto mayor sea el mu, mayor va a ser para el mismo campo o al revés. Digamos, cuanto más intenso es el mu del material, va a concentrar. Si yo concentro la línea de B, aumenta B. Cuanto mayor sea la densidad de líneas de B, significa que el B es más intenso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy es que esto no es una jaula de Faraday, que adentro de una jaula de Faraday el campo era cero. Acá lo puedo utilizar para pantallar el campo magnético, para disminuirlo, pero no me da un campo magnético cero en el interior. Esa es la gran diferencia entre el magnetismo, la magnetotática y la electrostática. ¿De acuerdo? Yo no puedo lograr blindajes absolutos. ¿De acuerdo? O sea, es como que la intensidad es igual, lo que cambia es que B varía según la permeabilidad que haya en el Si medio. yo aumento el B externo, la densidad de líneas va a aumentar acá afuera y también va a empezar a aumentar acá adentro. O sea, es un blindaje relativo, no absoluto. Ok, ¿De acuerdo? sí. Bueno, esto lo habrán visto probablemente en física 3, así que lo voy a pasar muy rápido. Los materiales magnetizables los puedo dividir en tres grupos. Los paramagnéticos y ferromagnéticos, que tienen átomos con momentos magnéticos permanentes, y los diamagnéticos, que son átomos sin momento magnético permanente. Tanto en los paramagnéticos como diamagnéticos se cumple la relación M igual G sub M por H. Ahora, el caso paramagnético, G sub M es mayor que cero, por lo cual M y H son paralelos. En el caso diamagnético, G sub M es menor que cero y M tiende a ser antiparalelo con H. O sea, en el primer caso es atraído por los polos de un imán, en el segundo caso es repelido. Hay repulsión. El caso de los ferromagnéticos, ahí esta relación ya no vale. Son medios no lineales y son realmente los medios magnéticos. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Bien. Entonces, tenemos los materiales diamagnéticos, con la G sub M va a ser muy pequeña y negativa, átomos sin momento magnético, ejemplos oro, cobre, como ven, el G sub M es negativo, pero muy pequeño, por lo cual va a ser que el mu relativo sea un poquito menor que 1. Ahora lo vamos a ver en otro cuadro a continuación. Los paramagnéticos, G sub M es positivo, pero pequeña, los momentos magnéticos tienden a alinearse con el campo externo, el manganeso, son valores 10 a la menos 6. Los ferromagnéticos tienen un G sub M muy grande. Acá la alineación ya no es de los átomos, sino que son regiones que se denominan dominios. En cada dominio, los momentos magnéticos de los átomos están alineados. Cuando yo coloco ese material ferromagnético en un campo externo, se alinean los dominios. Fíjense, el caso del hierro, la susceptibilidad, aquí cuando se estabiliza, es en el orden de 100.000. Muchísimo mayor que un material paramagnético.
¿De acuerdo? Y después hay otro grupo, los antiferromagnéticos, que tienen un G sub m pequeña pero positiva. Y acá hay átomos orientados en una dirección y otros en dirección contraria, por lo cual disminuyen el G sub m. Por ejemplo, el cromo, 3,6 por 10 a la menos 6. Bueno, ahí tienen en la tabla periódica los materiales diamagnéticos en celeste, en amarillo los paramagnéticos y en violeta los ferromagnéticos. Y antiferromagnético es el cromo. Bueno, acá tienen distintos materiales: diamagnético, paramagnético, ferromagnético, y acá el mu relativo. Fíjense, los diamagnéticos tienen un mu relativo menor que 1, 0,99. El vacío, 1. Y por ejemplo, el aluminio, 1,2. O sea, muy parecido a 1, pero ligeramente superior. En cambio, me voy acá al cobalto, cosas por el estilo, ya la permeabilidad relativa empieza a aumentar considerablemente. ¿De Una acuerdo? consulta. En la diapositiva anterior había uno que era violeta, pero más clarito. Espera, ¿Qué era eso? ¿cómo? ¿En esta o en la Eso- anterior? En esa, que son violeta, pero más clarito, que dice como ferromagnético, Sí, pero... pero para magnético temperatura ambiente. Son estos que están acá abajo. Ah, Estos ok. metales galio, disprosio, olmio, herbio, digamos, son metales raros, se vuelven ferromagnéticos, pero a temperatura ambiente son paramagnéticos. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, ¿esto quedó claro? Sí. Bueno, entonces, en algún lado hablaron de imanes permanentes, era en física 3 o no sé, en alguna materia electrónica. ¿Hablaron en algún lado o no? No, que no, que recuerdo. Bueno, entonces, brevísima introducción. Ya con lo que tenemos, ya tenemos para armarlo. Un imán permanente, la idea es que yo saco el campo externo y el material queda magnetizado. Un imán de los que tenemos pegado en la heladera. Digamos, tiene un campo magnético, aunque no haya un campo que lo magnetice. Ya quedó magnetizado. O sea, retienen el M. Entonces, un imán permanente se lo caracteriza con dos parámetros. La remanencia, M sub 0, es un índice de la habilidad del material como imán permanente. Cuanto mayor sea la remanencia, es un imán que presenta mayor intensidad. Y la coercitividad, H sub C, es un índice de la habilidad del imán para soportar factores desmagnetizantes. O sea, cuán fácil o difícil es desmagnetizar ese imán permanente. O sea, ¿se entiende la idea? Sí. Bueno, estos dos puntos salen del ciclo de histéresis. Esta es la remanencia. Cuando yo corto la corriente, tengo un núcleo de un material ferromagnético en un bobinado, lo saturo, llego a la saturación, voy disminuyendo la corriente hasta que llega a cero. Esta es la magnetización que quedó en el material, o sea, la remanencia. Saco el núcleo del bobinado y lo convertí en un imán permanente. ¿De acuerdo? Y ahora, si yo lo quiero desmagnetizar, empieza a circular la corriente en dirección contraria. Y en este punto es la coercitividad. O sea, evidentemente, cuanto esto más cerca está del origen, más fácil es desmagnetizar ese imán. Cuanto más lejos esté, más difícil va a ser desmagnetizarlo.
¿Se entiende? Perfecto. Bueno, en esta tabla que tienen acá están distintos tipos de imanes que son generalmente aleaciones. Esta que dice al nico, que se utiliza mucho, es aluminio, níquel, cobalto. Y ahí pueden ver, bueno, hay varios tipos. O sea, por ejemplo, al Nico 4, 0,07 Tesla de coercitividad. O sea, acá, está bastante cerca del origen. Pero la remanencia es 0,6 Tesla, como el ejemplo que pusimos, si era mejor un bobinado o un imán permanente, era 0,5 Tesla, o sea, es un imán de este tipo. O sea, lo que me queda acá es medio Tesla, 0,6 Tesla. En el Nico 5, fíjense que pasa a 1,35, o sea, mucho más intenso todavía, la remanencia. Y así hay distintas combinaciones de distintos materiales para lograr estas características. ¿Alguna vez hablaron de superconductores en algún lado? Sí, no, no, sí. No. No. Bueno, este señor, Heike Kamerlingh Onnes, en 1908, por primera vez obtiene helio líquido. Eso es a 4 grados Kelvin. O sea, para la época, digamos, fue una proeza científica. Bueno, una vez que obtuvo el helio líquido, se puso a probar qué pasaba cuando sometía a esas temperaturas a los materiales conductividad, a materiales conductores. Y se encontró, probando con mercurio, un efecto muy curioso, que es el siguiente. Supongamos que tengo este circuito. Una batería, una resistencia variable, esta llave y esta espira. Bueno, cuando tengo esta llave abierta, obviamente circula corriente por la espira. ¿De acuerdo? Ahora, cuando cierro esta llave, ¿qué pasaría? Y levanto este interruptor. ¿Qué ocurriría? ¿Circula corriente por la espira? Y no debería. Y no. Abriste la llave. Evidentemente puede durar unos microsegundos. Bueno, en estado superconductor sigue circulando. Se mantiene una corriente circulando por esta espira durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Lo que descubrió este señor es lo que se llama superconductividad. La idea es que cuando llego a cierta temperatura crítica, la resistencia del material cae abruptamente a cero. O sea, esta espira no tiene resistencia, por lo cual no hay efecto Joule, no hay disipación, por lo cual la corriente puede circular, no digo eternamente, pero casi. ¿De acuerdo? Esa es la superconductividad. Uno de los efectos de la superconductividad en ciertos materiales es la caída de la resistividad a cero. La explicación es cuántica, es complicada y todavía no hay materiales que todavía no responden a las explicaciones que se han ido elaborando. ¿Se entiende la idea básica? Pero ¿dónde está la diferencia de tensión? ¿Perdón? ¿Y dónde está la diferencia de tensión para que circule la corriente? No, no hay ninguna, no hace falta. Digamos, yo abro esta llave y cierro esta, la corriente se mantiene circulando acá, porque no hay resistencia. Si yo tengo resistencia, necesito una diferencia de potencial. Si no tengo resistencia, circula una corriente sin diferencia de potencial. ¿De acuerdo?
Eso lo detectaban mediante esta bobina conectada a un magnetómetro. O sea, el campo magnético que genera esta corriente que circula por acá, la detecto de esta forma, con este magnetómetro. ¿Se entiende la idea básica? Sí, Bueno, esto evidentemente era una idea del bar revolucionaria, porque si yo puedo tener un conductor que no tiene resistencia, ¿cuál es el principal problema de transportar una corriente? La disipación. ¿Sí? I cuadrado R. La potencia disipada por efecto Joule. sí, Si no tengo resistencia, bueno, puedo transportar una corriente sin pérdida. ¿Lo ven? sí, sí, sí. Bueno, imagínense el alboroto que causó esto. Pero, como todo, la idea es que esa corriente que circula por el conductor superconductor llega a producir un cierto campo magnético, que se denomina campo crítico, y a partir de ahí el material dejó de ser superconductor y vuelve a su estado normal, vuelve a tener resistencia. O sea, es lo que se ve acá. Acá está H y acá está la temperatura. O sea, este es el campo crítico. Si estoy acá abajo, el material es conductor. Ahora, cuando empiezo a circular corriente, cuando el campo que genera el material supera el campo crítico, volvió a ser un conductor normal. Se me terminó la fiesta. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, bueno, ahí se derrumbó todo lo fabuloso que parecía esto. Yo podía transportar energía sin pérdida podría transportar corriente o potencia sin pérdida de energía. Hoy en día se conocen dos tipos de superconductores. Este fue el primero, tipo 1, y los tipo 2 hay dos campos críticos. El primero deja de ser estado totalmente superconductor y pasa a un estado intermedio y finalmente si supero ese campo, vuelve al estado normal. Ahí está, digamos, los materiales conductores no son superconductores, son otros. Ahí en esa tabla periódica están los que pueden ser en celeste, los materiales, los elementos que pueden ser superconductores. Bueno, desde entonces se viene luchando por tratar de obtener superconductores a temperatura ambiente. Ese es el gran desafío, llegar acá. Un material superconductor que trabaje a temperatura ambiente. Porque si logro eso, no necesito los sistemas de refrigeración que hacen falta para que los superconductores funcionen, que eso es el gran inconveniente que tienen. Ahí está un poco, digamos, todos estos puntos que se encuentran acá son distintas aleaciones y distintos tipos de materiales cerámicos, etcétera. Entre 1960 y 1980, materiales con temperatura crítica de 20 grados Kelvin. En 1986, óxido de cobre con 130 grados Kelvin. En 2001, el diboruro de magnesio, 40 grados Kelvin. Y en 2008, que estamos por acá, superconductores basados en hierro. Pero todavía acá no llega nadie. Ese es el gran desafío. Se sigue trabajando en muchos lugares del mundo, se trabaja sobre esto. Ahora, volviendo al caso que nos ocupaba, que era el caso magnético, en el caso de los materiales superconductores, son materiales diamagnéticos perfectos. O sea, un material superconductor expulsa el campo magnético, tiene una susceptibilidad magnética Phi sub m igual a -1. De manera que la magnetización del material anula el campo H dentro del mismo. ¿Se entiende la idea? ¿Eso sería adentro del superconductor? Adentro del superconductor, algunos
definen los superconductores de esa forma. Si el material es diamagnético perfecto, es un superconductor. Porque en la naturaleza, a temperatura ambiente, no existe eso, por ahora. Como vimos, los Gi sub m eran pequeños, menos 0, menos algo por 10 a la menos 6, o sea, eran valores muy bajos. O sea, llegar a un Gi sub m igual menos 1, bueno, lleva esto, a que se anule el campo magnético interno. Y a ver si funciona esto. Bueno, lamentablemente no me funciona. Bueno, en animación se las digo. Esto es lo que se llama el efecto Meissner. Digamos, esto es un material superconductor y esto es un imán. Cuando uno lo pone en estado superconductor, el imán levita sobre el material. Precisamente porque el material tiende a expulsar las líneas de campo de su interior. Estas se las debo. Bueno, con esto terminamos esta presentación. ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Bueno, nos queda una sola teórica de magnetostática que la voy a dar el jueves. Ahora Carola les va a mostrar un ejercicio de la guía de magnetostática. Pero por favor, traten, ¿están haciendo las guías? La guía, perdón. Sí, sí. Bueno, trátense de mantener más o menos en fase, porque es importante y es importante que consulten todas las dudas, tanto en las clases virtuales como en las presenciales, que consulten las dudas que tengan sobre los problemas. ¿De acuerdo? Porque si no, después ponerse en fase es mucho más complicado. De más está decir que, bueno, que evidentemente es importante que sigan las teóricas para poder hacer los problemas, para ver, digamos, las expresiones que se utilizan, bajo qué condiciones sirven y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? O sea, eso es un punto importante y a veces no le dan, digamos, dejan la teoría de lado y después cuando resuelven los problemas en los parciales o parcialitos, uno ve inconsistencias serias. ¿De acuerdo? Que no se pueden dejar pasar. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ¿alguna duda de problemas hasta que se conecte Carola? Buenas. Bueno, este ejercicio, para los que todavía no llegaron, dice que tenemos un alambre que se bobina con un cierto ángulo dado por θ0. Entonces, a diferencia del ejercicio estándar del solenoide, quizás que hemos visto en otros lugares, en este caso tenemos justamente este ángulo θ0. Entonces, nos dicen que tenemos una densidad de corriente lineal que está dada por esta expresión de acá, que esto es lo que nosotros comúnmente conocemos como el J superficial, y nos pide calcular el campo B en todo el espacio. Este ejercicio lo voy a resolver en realidad. Les voy a contar dos formas distintas. La primera manera es decir, se los pongo así, miren, la primera manera es decir, bueno, ¿cómo sería esto si nosotros quisiéramos resolverlo usando Biot-Savart, por ejemplo? Porque ya vamos a ver que, dada la configuración del problema, esto lo podemos separar usando, digamos, ciertas propiedades, después aplicando superposición. Vieron lo que yo les había contado en la clase pasada, de que en general los ejercicios de electromagnetismo uno tiene dos maneras de resolverlo.
La primera manera es arremangándose y resolviéndolos. En este caso, como estamos en magnetostática, podemos aplicar Biot-Savart directamente y eventualmente vamos a llegar. Va a ser un cuenterío bárbaro, pero eventualmente vamos a llegar. La misma lógica aplica para cosas de más adelante. Digamos, en electromagnetismo la mayoría de las cosas se resuelven aplicando ecuaciones de Maxwell, arremangándose y resolviendo. Ahora, no siempre hacer eso es la manera astuta, simplemente porque es muy complejo matemáticamente y porque va a ser mucho cuenterío, que quizás si nos tomamos un minuto en evaluar la situación y pensarlo estratégicamente, justamente son cosas que nosotros nos podemos ahorrar. Entonces, la idea de arrancar este problema es, yo simplemente se los voy a mencionar cómo sería esto usando Biot-Savart, y que de hecho se los voy a mostrar rápidamente, porque eso ya lo tengo un poco hecho. Se los voy a mencionar rápidamente, como para que tengan una idea cómo sería justamente si lo quisieran plantear de esa manera y para que vean por qué es un lío plantearlo de esa manera y por qué justamente conviene hacerlo directamente, plantearlo de una manera astuta. Entonces, como esto no es la forma que nosotros vamos a implementar, la voy a pasar bastante rápido, pero justamente, si nosotros queremos usar Biot-Savart, nosotros sabemos que tenemos la densidad lineal de corriente, que está dada por esto de acá. Esto ya lo traje escrito para que no sea justamente no perder tiempo escribiendo todo. Nosotros sabemos que esto de acá es la expresión de Biot-Savart, entonces es cuestión de empezar a bautizar vectores, ¿no? ¿Quién es el diferencial de línea? ¿Quién es R1? ¿Quién es todos los jugadores que nosotros tenemos? Si nosotros planteamos todas esas cosas, que no voy a entrar en detalle de por qué son así, pero si nosotros planteamos esas cosas, los vectores nos quedan así, y las integrales para calcular el campo básicamente quedan así. Entonces, como verán, estas integrales no son para nada amigables, son bastante complejas, son cosas que se pueden resolver, sí, seguro. Uno puede, como les digo, arremangarse y hacer Biot-Savart y calcular todo de esta manera y aplicar esto para los problemas de magnetostática y eventualmente vas a llegar. El tema es, como les digo, no es la manera óptima quizás de hacerlo, pero bueno, es una manera confiable, pero muy compleja. Entonces intentemos ver justamente otra forma de calcular el campo que nos están pidiendo. Entonces, primer paso. ¿Se acuerdan que la vez pasada Patricia en la teórica les mostró cómo hacer el análisis de para dónde van las componentes de un campo? Entonces, la primera pregunta que nosotros vamos a buscar responder es esta, es ¿para dónde va B? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver de esta situación? Este alambre, recordemos que es infinito. Acá nosotros en el dibujo tenemos como un pedacito, pero esto en realidad es algo que sigue, digamos así, todas las espiras, y para abajo también siguen todas las espiras. Entonces, al ser un cilindro, al ser infinito, ¿qué es lo que pasa? Por un lado tenemos invarianza en Z, ¿no? Porque es lo mismo en qué Z yo me pare. Entonces, como tenemos invarianza en Z, sabemos que el campo no va a depender de Z. Perdón, no me anda muy bien la lapicera para escribir en la compu, se me está por quedar sin pila. Después, por otro lado, si nosotros nos paramos en el eje del cilindro, ¿qué pasa si miramos alrededor? Eso es una pregunta para ustedes. Imagínense que yo me paro en algún punto sobre este eje, en el medio. No sé, ahí ponele. Vale, voy a hacer de otro color si se ve más. Pero si yo estoy en el cilindro y me paro, no sé, acá, y miro así, ¿qué es lo que hay? O mejor dicho, ¿qué es lo que pasa con la componente en phi? Bueno, dado que nadie está respondiendo, lo digo yo. Básicamente lo que pasa es que tenemos simetría rotacional,
Entonces, justamente el campo no va a depender de phi, porque tenemos esta simetría. Entonces, a nosotros nos va a quedar un campo que va a ser de esta manera. Muy bien. Ahora bien, una vez que nosotros sabemos esto, ¿qué otra cosa nos da la consigna? Nosotros la consigna nos dice que tenemos una J superficial que está dada por una constante K0, seno de θ 0 en Z, más K0 por el coseno de θ 0 en phi. Entonces, ¿qué pasa si nosotros pensamos esta densidad lineal como si tuviera justamente estas dos componentes separadas? Por un lado, esta J tiene, lo voy a marcar así, tiene esta componente en Z. Y por otro lado tiene esta componente en phi. Entonces, ¿qué pasa si nosotros en lugar de plantearlo como una única J, como sería el caso, por ejemplo, si nosotros usásemos Biot-Savart, qué pasa si en lugar de hacer eso lo planteamos justamente cada componente por separado y nos fijamos qué hace cada componente? Porque por un lado, esta componente en Z, ¿qué va a hacer? Va a hacer que nosotros tengamos un campo en phi. ¿Por qué? Esto es fácil de visualizar con la regla de la mano derecha. De la misma manera que esta componente en phi va a hacer que nosotros tengamos un campo en Z. Ahora vamos a ver exactamente por qué decimos esto, pero si lo quieren visualizar rápido pueden hacerlo con la regla de la mano derecha. Entonces, si empezamos nuestro análisis, nosotros decimos, bueno, arranquemos primero, por ejemplo, con la componente en Z. Entonces, arranquemos nuestro análisis en Z, que sería el campo generado por el K-phi. Entonces, si nosotros solamente vemos la componente en phi del J superficial, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos justamente una densidad lineal de corriente que tiene una componente en phi. ¿Y qué quiere decir que tengo una componente en phi? Quiere decir que yo voy a tener mi alambre bobinado con componente en phi. ¿Y eso qué es a fines prácticos? De vuelta, pregunta para ustedes. ¿Qué es esto a fines prácticos? Si yo estoy viendo solamente la componente en phi. Esto que estoy dibujando, ¿qué es? Sé que mi dibujo no es el mejor, pero creo que se entiende. Perdón, no sé si no me están respondiendo realmente porque no saben o porque quizás estoy diciendo algo que no se entiende. Sí, si estoy diciendo algo que no se entiende, díganme y lo podemos volver a ver. O sea, lo que no entienden también, díganme y justamente lo vemos, como para que sea un poco más dinámica la situación. Bueno, dada la falta de respuesta, entonces continúo igual. Si hacemos el análisis en Z, como les decía, esto está dado por nuestra J superficial en phi. Entonces, este caso vendría a ser de alguna manera análogo al caso del solenoide. Esto que estoy dibujando acá no es más que un solenoide, es un alambre enrollado alrededor de un cilindro con una densidad lineal de corriente en phi. Esto es un solenoide. Entonces, yo acá tengo un solenoide con un J superficial prima, si quieren, dado por K0 coseno de θ 0, en fin. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos por haber hecho la guía de repaso y saber cómo se comporta un solenoide? Si yo estoy a todo esto, el cilindro este del medio tenía radio igual a A, eso lo decía la consigna, o sea, esto es R igual a A.
Entonces, nosotros sabemos que para un solenoide, si yo estoy en un R mayor al radio, el campo, que va a ser un campo en Z, porque de vuelta, o sea, interprétenlo con la regla de la mano derecha, pero si giran los dedos siguiendo el J superficial en phi, les da con el pulgar el campo que apunta en Z, que sería esto. Si R es mayor a A, yo sé que el campo en un solenoide me da 0. ¿Por qué me da 0? Porque la corriente encerrada es 0. ¿Alguno tiene dudas con esto? Si quieren lo repasamos rápido. Pero bueno, sí que se los digo igual por las dudas porque están tímidos hoy. Recuerden, en el caso del solenoide, si yo dibujo espira por espira, si yo acá dibujo esto como espiras que salen versus espiras que entran del otro lado, ¿no? Como para poder visualizarlo mejor, y yo dibujo mi espira amperiana sabiendo que el campo justamente va en Z. Si yo veo esto, nosotros sabemos que en esta situación, adentro de esta espira, la corriente encerrada va a ser 0, la corriente neta encerrada, porque todo lo que sale vuelve a entrar. Entonces, en este caso, nada, me va a dar 0. Entonces, si estoy después, por otro lado, en un R menor que A, si estoy en un R menor que A, ¿qué es lo que sucede? Siguiendo con este caso, y si bautizamos a esta curva amperiana como que tenga un largo L, si nosotros planteamos amper, esto nos queda, esto es igual a mu0 por I encerrada, como toda la vida, y en este caso, ¿quiénes son las cosas? El campo dijimos que era un campo en Z. El diferencial de línea, si lo integramos a lo largo de todo el circuito, me queda la longitud L esta que nosotros vimos, y esto va a ser igual a mu0 por la corriente encerrada, que la corriente encerrada va a ser justamente mi densidad lineal de corriente multiplicada por la longitud. Entonces, este BZ, al fin del día, me va a quedar así para R menor que A. Y después, ¿qué pasa si nosotros planteamos lo mismo, el mismo caso, pero con la otra componente? Si nosotros ahora empezamos a ver lo mismo, pero con la otra componente, ¿qué pasa en phi? En phi, nosotros tenemos el campo en phi va a estar dado por la componente z de la densidad lineal, que el kz era k0 seno de tita 0 en z. Entonces, si yo miro la componente z de la densidad lineal, ¿qué es lo que estoy mirando? Yo tengo mi cilindro original y estoy viendo la componente en z, entonces estoy viendo una componente que está así, justamente porque esto es z. Entonces, esto me parece que es más fácil visualizarlo si nosotros nos centramos en el borde de acá arriba. Si nosotros dibujamos el borde de ahí arriba, en esencia lo que nosotros estamos viendo es algo con radio igual a A, y ahí podemos ver todas las diferentes líneas del J. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Si nosotros planteamos una espira amperiana de radio R, si yo estoy en un R menor que A, si yo estoy en un R menor que A, ¿qué pasa? La corriente encerrada es 0. No tengo corriente si yo me estoy parando, acá. ¿Por qué? Porque toda la corriente está justamente en la superficie. Entonces, si yo estoy acá, la corriente encerrada vale 0, entonces
el B phi vale 0. Y si yo estoy en un R mayor a A, ¿qué va a pasar? Si planteo de vuelta una espira amperiana de radio R, ¿qué es lo que voy a encerrar? Voy a tener que esto va a ser igual a B. Si yo tengo una J superficial en Z, eso me va a generar un campo en phi. Entonces esto va a ser B phi por 2πr, que es la integral sobre la curva amperiana, es igual a mu0 por la corriente encerrada. ¿Y quién es la corriente encerrada? Es la densidad lineal de corriente multiplicado por justamente el perímetro de la espira, que en este caso, como yo tengo todo en la superficie, va a ser 2πa. Entonces, el B phi, ¿cómo me termina quedando? Termina siendo, esto se va con esto, entonces me termina quedando mu0 y esto es válido para R mayor que A. Entonces, por un lado, obtengo estos dos resultados. Y después, como nosotros podemos aplicar el principio de superposición, tanto como para hacer esta división, como para plantear justamente, o sea, la superposición en el sentido de la división de los J superficiales, también lo podemos plantear para justamente pegar los campos. Entonces, ¿cómo me va a quedar el campo total? Me va a quedar la suma de los dos campos dados por las dos componentes del J, que son estos. θ0 en Z, si R es menor que A, y mu0 por K0 por el seno de θ0 por A sobre R en phi, si R es mayor que A. Y esto sería el resultado total, que es lo que dice acá. ¿Tienen alguna duda? ¿Se entendió más o menos? Sí. Bueno, entonces eso sería todo de mi lado.